con todo el mundo a las 7:37 de la mañana, y es que varias organizaciones antes de la posesión de Gustavo Petro el domingo, pues han pedido o han decidido, convocaron, mejor dicho, encuentros con distintos sectores de la sociedad para pedir digamos que haya una completa y se implementen bien los acuerdos de La Habana, también para mirar cómo va a ser esa negociación con grupos armados, etcétera. Y por eso tenemos en línea a Juan Fernando Cristo. Recordemos que él fue ministro, además también fue candidato presidencial antes de esa consulta y pues además estuvo en el acuerdo en La Habana, estuvo allí y hace parte de esta organización, es miembro de esa organización Defendamos la Paz. Doctor Juan Fernando Cristo, bienvenido a RCN Mundo. Muy buenos días, Carlos. Un saludo muy especial a usted, a los compañeros en la cabina y a todos los oyentes. Gracias. Bueno, usted fue ministro del Interior. Estuvo en La Habana, sobre todo en esa etapa final del acuerdo entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, con quien usted trabajó, y las FARC, en ese cónclave. Si fue difícil entonces, en su momento, con las FARC, que llegaron militarmente golpeadas a La Habana o a esa negociación, ¿cómo cree usted que será ahora entonces con el ELN y bandas criminales y de narcotraficantes que están bien fortalecidas en este momento? Bueno, Carla, nosotros convocamos para el día de ayer desde Defendamos la Paz y conjuntamente con el Instituto de Paz del Congreso de Estados Unidos lo que denominamos un encuentro plural por la paz. Allí nos reunimos con voceros de la Iglesia Católica, nos reunimos con la gran mayoría de los gremios económicos del país, con varios de los excandidatos presidenciales que compitieron con Gustavo Petro en las elecciones de este año. Estaban Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, estaba Carlos Amaya, y con presidentes de los partidos, dirigentes sindicales, organizaciones sociales y el jefe de la misión de Naciones Unidas, y nos acompañó, que fue muy importante, el canciller designado Álvaro Leiva y el comisionado de paz designado Danilo Rueda y el doctor Alfonso Prada, quien hace parte del equipo del presidente Petro. Yo creo que fue un intercambio de ideas durante toda la mañana muy importante, precisamente, Carla, para responder la pregunta y la inquietud que usted mencionaba inicialmente. Sin duda alguna, la búsqueda de un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional será una tarea muy difícil. Recordemos que han sido varios los gobiernos en los últimos 30 años que han intentado, desde César Gaviria, pasando por el gobierno de Ernesto Samper, de Andrés Pastrana, incluso durante los mandatos de Álvaro Uribe se hicieron intentos de negociación, y obviamente el más avanzado, que definió una agenda y que alcanzó a tener listo un cese bilateral al fuego al final de su gobierno, de Juan Manuel Santos. Y esta decisión que toma el gobierno entrante de Petro de reactivar la negociación con el ELN, yo creo que es muy importante para el país y debe comenzar fundamentalmente en la búsqueda de un acuerdo humanitario. Tenemos que parar la violencia contra la población civil desatada por el ELN en el Chocó, en el norte de Santander, en Arauca, en donde los últimos años se ha venido fortaleciendo ese grupo. Sin duda alguna va a ser una tarea difícil, pero nosotros, las conclusiones del encuentro plural de ayer, que además se va a mantener una mesa permanente de quienes asistimos ayer para estar evaluando el avance de la paz en Colombia y para estar haciendo recomendaciones al gobierno nacional y sugerencias y opiniones y críticas, es que primero que todo debemos relanzar la implementación integral del acuerdo con las FARC, que entró en una especie de congelador los últimos 4 años, una implementación bilateral, una implementación que llegue a los territorios en donde precisamente se está viviendo la violencia en Colombia, y a partir de allí, obviamente,
buscar una negociación política con el ELN, que es muy distinto al caso de las disidencias o al caso del Clan del Golfo, de las bandas criminales, en donde, en concepto de muchos de nosotros, eso no es un concepto que generó consensos ayer en la discusión, pero de muchos de nosotros, allí lo único que cabe es la aplicación de una política de sometimiento a la justicia sin que signifique de ninguna manera un reconocimiento de estatus político a estos grupos de narcotraficantes. Doctor Cristo, hagamos una aclaración importante para toda la audiencia de RCN Mundo. ¿Estamos hablando de una cosa con el ELN y otra cosa con bandas criminales, con el Clan del Golfo, o estamos hablando de que todo esto puede ser la misma colcha? Pues mire, esta es mi opinión personal, no, y la opinión de muchos de quienes participamos ayer en este encuentro de negociadores de los acuerdos. Estuvo también Juan Camilo Restrepo, que fue el negociador del ELN, el doctor Humberto de la Calle, y muchos de nosotros coincidimos en que en el caso de las bandas criminales y del Clan del Golfo no cabe de ninguna manera un reconocimiento político, no cabe de ninguna manera una negociación política, simple y sencillamente la aplicación de la política criminal del Estado colombiano, que puede contemplar beneficios por delación, por entrega de rutas, por entrega de bienes en algunos casos. Muy distinto al caso del ELN, en donde todos los gobiernos en Colombia en las últimas décadas han intentado esa negociación política. El ELN tiene un reconocimiento de su origen político dentro del conflicto armado en Colombia, y es una negociación totalmente distinta. Ahora, doctor Cristo, haciendo esa claridad, ¿no? Que esos grupos criminales no deberían tener ninguna clase de estatus político, y otra cosa con el ELN, por su experiencia, porque usted estuvo muy cerca, como lo decía Carla al comienzo, de todo el proceso de negociación con las FARC en La Habana, ¿el ELN tendría eventualmente algún interés en negociar? Porque es que aquí el asunto es, bueno, lanzar la propuesta de negociar con el ELN. Algunos dicen, como el senador Iván Cepeda, no se partiría de cero, porque se partiría del punto en el que quedaron las negociaciones al término del gobierno de Juan Manuel Santos, pero da la impresión de que volvemos al mismo disfraz de capuchón, como dicen en el Carnaval de Barranquilla. Hace 30 y pico de años estamos hablando de las negociaciones con el ELN, pero aquí parece no haber una voluntad o un interés. La gente negocia porque tiene un interés particular para conseguir algo. ¿Qué interés tendría el ELN en negociar? Bueno, esa es una pregunta muy válida y razonable. El ELN, de alguna manera, cuando ha llegado un momento definitivo de negociaciones con distintos gobiernos, no ha dado el paso para abandonar las armas, para dejar la violencia y reincorporarse a la vida civil. Eso es absolutamente cierto. Es cierto también que no se arranca de cero. Hay un acuerdo, hay una agenda que se acordó en el gobierno Santos con el ELN, seguramente tendrá que ser revisada, modificada, adicionada. Ojalá no eso no se tome un tiempo muy largo. Es cierto también que se alcanzó a tener definido un cese bilateral al fuego, que hay unos protocolos firmados por el Estado colombiano en esa época, durante el año 2017 y 18, que hay un acompañamiento de la comunidad internacional, que fue muy importante en el caso de la negociación con las FARC y que será muy importante también en el caso del ELN. Hay un acompañamiento importante de la Iglesia Católica en la exploración de esta negociación con el ELN, del propio Vaticano. En fin, yo creo que hay unas condiciones hoy dadas y hay un nuevo gobierno que tiene una intención y una decisión política muy clara de negociar con el ELN. Yo creo que esta, sin duda alguna, aunque se ha repetido esta frase en ocasiones anteriores, esta sí puede ser la última oportunidad para que el ELN tome una decisión política de dejar las armas, tome una decisión de reincorporarse a la vida civil y de luchar dentro de la democracia en la defensa de sus ideas y no a través de una violencia que ha generado muchísimo daño en Colombia de manera lamentable.
decir si hay voluntad o no. Han expresado los comandantes del ELN su voluntad de negociar con el gobierno entrante, pero sí habría que exigirle al ELN que pase de las palabras a los hechos. Yo siempre he tenido la impresión de que, y yo creo que eso ya se ha discutido también bastante, el ELN no tiene la estructura jerárquica que tenía las FARC. El ELN es un movimiento armado que en los últimos años, tal vez décadas, se ha venido federalizando. Es muy distinto en Arauca, en el Catatumbo, que en el Pacífico colombiano o en Antioquia. Hay unos frentes demasiado poderosos. El ELN desde hace ya varios años tomó la decisión también de meterse en el negocio del narcotráfico, que durante un tiempo se había abstenido en esa materia, y eso obviamente ha venido deteriorando también de alguna manera su funcionamiento interno, y yo creo que lo primero que habría que tener absolutamente claro es que hay una estructura de mando y una decisión clara de toda la organización de entrar en un proceso de paz, y una decisión política clara de dejar de una vez por todas las armas. Mientras no tengan esa decisión, cualquier negociación es muy difícil. Le agradecemos a Juan Fernando Cristo, ex candidato presidencial, por estar con nosotros aquí en RCN Mundo. Un buen día para usted, doctor Cristo, y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.